Bien, estimados participantes, continuaremos con la segunda mesa de diálogo, cuyo título es Límites al allanamiento en procedimientos sancionadores iniciados por asociaciones de consumidores. Para ello, damos la más cordial bienvenida a los dos panelistas que nos acompañan en esta mesa, el doctor Yasser Bichir y el doctor Alex Sosa. El doctor Yasser Bichir es asociado en el área de antitrust de Rebasa Alcázar y de las Casas. Su práctica profesional se enfoca en la asesoría legal en procedimientos administrativos en materia de libre competencia, competencia desleal y protección al consumidor. Asimismo, cuenta con experiencia en el diseño e implementación de programas de cumplimiento en las mismas materias. Del mismo modo, es bachiller en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con un diploma en Derecho Administrativo Global por la Universidad de Coruña y en libre competencia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En cuanto al doctor Alex Sosa, es socio y líder del área de publicidad, consumo y privacidad del estudio Muñiz, además profesor pre y posgrado de la UPUC, autor del libro Derecho y Marketing Online. Habiendo culminado sus presentaciones, podemos iniciar con la intervención del doctor Yasser Bichir, recordando que tiene un máximo de 30 minutos antes de cederle el turno al doctor Alex Sosa. Bueno, doctor Bichir, tiene usted el uso de la palabra. Perfecto, muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir una presentación. Eh, en un segundo, por favor. A ver. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Ahorita se encuentra cargando, ya se puede visualizar. Ya, perfecto. ¿Se ve en modo presentación o solo para confirmar? Se ve el PowerPoint de manera general, aún no está en modo presentación. Ya, a ver. Ya, a ver, ¿me confirman ahora, por favor, si es que ya se puede ver en modo presentación? Ya, ahora sí. Perfecto, mil gracias. Antes que nada, muy buenas tardes a todos el público presente, a la Asociación Iused Veritas, por la invitación para hablar de este tema por demás interesante acerca de los límites tanto al allanamiento como al reconocimiento en los procedimientos sancionadores iniciados por asociaciones de consumidores. Eh, en mi caso, la ponencia va a estar orientada a desarrollar brevemente cuál es el marco normativo y los principales antecedentes al, tanto a nivel del texto legal, ¿no?, que está en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como los antecedentes resolutivos de Indecopi. Entonces, antes de empezar, solamente para tener muy claras algunas definiciones, es que tanto las figuras del allanamiento como el reconocimiento provienen del Código Procesal Civil. ¿Y por qué lo digo? Porque como vamos a desarrollar más adelante en algunas diapositivas, en la redacción inicial del código no existía la figura del allanamiento o reconocimiento como un atenuante como una circunstancia atenuante de las multas, ¿ya? Sino que esta modificación provino en 2016, ¿no? Para mantener uniformidad tanto a nivel de Código de Protección al Consumidor como a nivel de Código Procesal Civil, ¿no? El allanamiento, como lo pueden ver en esta diapositiva, es la aceptación de la pretensión de la denuncia, ¿ya? Es decir, si el denunciante, en un caso de consumidor, lo que pide es que se le devuelva, por ejemplo, determinado monto, ¿no?, como medida correctiva, entonces el proveedor que se allana acepta devolver el monto, ¿ya? Mientras que en el caso del reconocimiento no solamente involucra la aceptación de la pretensión, sino también aceptar la veracidad de los hechos y fundamentos jurídicos, ¿no?, que es precisamente el fraseo que utiliza el Código Procesal Civil. En otras palabras, aceptar que se cometió una infracción. Es decir, no solamente va a tener que cumplir con la medida correctiva que corresponda, ¿no?, la cual es solicitada por el consumidor y ordenada por el órgano resolutivo, sino también se va a considerar, pues, o se va a aceptar que se cometió una infracción. Entonces, la figura del allanamiento y el reconocimiento se encuentra en el artículo 112 del Código,
¿ya? Y establece una serie de elementos y consecuencias cuando el proveedor presenta estas figuras, ¿ya? El primero de ellos es que el allanamiento y el reconocimiento constituyen una circunstancia atenuante cuando se presentan en los procedimientos de oficio, porque como recordarán, los procedimientos sancionadores de protección al consumidor se inician siempre de oficio, bien por iniciativa de la autoridad o por iniciativa de parte. En el caso de los procedimientos, en el caso de las circunstancias atenuantes claro, en el caso del allanamiento y reconocimiento como circunstancia atenuante, se va a aplicar en los casos de denuncia de parte, ¿no? Es decir, aquellos que no provienen de iniciativa de la autoridad. ¿Qué involucra? Pues que el proveedor reconozca las imputaciones o se allanan las pretensiones del consumidor. Y en cuanto a los efectos del reconocimiento y allanamiento, es importante tener en cuenta la oportunidad en la que se presenta, ¿ya? Porque si se presenta al momento de presentar los descargos, la sanción que se imponga va a terminar siendo una amonestación, pero si se presenta luego de los descargos, por ejemplo, con la oportunidad de los comentarios al informe final de instrucción, la sanción será pecuniaria. Ahora, hay algunas limitaciones si el reconocimiento de allanamiento eh, en aquellos casos, ¿no?, de discriminación, actos contrarios a la vida o la salud, no se va a recibir la amonestación, sino más bien una reducción de la sanción. Inclusive si se presenta junto con los descargos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del allanamiento del reconocimiento? Como entenderán de la presentación hasta este punto, es un mecanismo que otorga incentivos para que los casos culminen de manera célere, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que ocurre cuando el proveedor se allana o reconoce la infracción, ¿no? Es que el Indecopi ya no requiere emitir un pronunciamiento, ya no requiere realizar todo el análisis, pues, de si hubo, por ejemplo, alguna defraudación, digamos, al deber de idoneidad, ya no necesita evaluar si es que hubo alguna garantía, ¿no? Ya sea expresa, legal, implícita, ofrecida por el proveedor, si es que ese defecto es o no imputable al proveedor, ¿no? Sino que simplemente termina imponiendo una medida correctiva, ¿no? Por eso es una forma más rápida y, y hasta cierto punto, pues, efectiva, ¿no? En el sentido de que se le otorga al consumidor lo que pide, ¿no? En un tiempo mucho menor para resolver los casos. Eh, por supuesto, estos beneficios no solamente son en abstracto. Entre 2017 y 2021, la introducción del allanamiento o el reconocimiento dentro del código no solamente tuvo como efecto la culminación de los procedimientos en plazos más cortos, sino también resultó en un importante ahorro en gastos, no solamente para proveedores, sino también para los mismos denunciantes, ¿no? Que según un documento de trabajo del 2021 de la Oficina de Estudios Económicos, el ahorro derivado de estos mecanismos de culminación anticipada ascendió a 11,69 millones de soles, ¿no? Y como un dato interesante también, al 2025, entre 2020 y 2025, aproximadamente el 15% de procedimientos iniciados por denuncias de asociaciones culminaron con allanamientos o reconocimientos. De esto se hizo una solicitud de acceso a la información pública al Indecopi, entonces más o menos es la data que se ha podido procesar hasta la fecha. Como les comenté, el tema del reconocimiento y el allanamiento tiene importancia en el cálculo de las multas, ¿no? ¿Por qué? Porque las multas, como ustedes saben, consideran no solamente una multa base que se calcula según la metodología que está en el Decreto Supremo 32/2021 PCM, sino también considera la valoración de aquellas circunstancias atenuantes o agravantes aplicables al caso, ¿no? Y esto está estrechamente vinculado no solamente al principio de legalidad, porque estas circunstancias se encuentran pues en una norma expresa como es el código, sino también en el principio de razonabilidad, ¿no? Y es que las multas deben ser proporcionales y razonables, considerando no solamente las circunstancias concretas de la infracción o la gravedad del acto ilícito, sino también aquellas circunstancias particulares del caso. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Y esto solamente para explicarlo brevemente, seguramente el profesor Sosa también le va a dar un gran desarrollo, es que el artículo 112, disculpen el typo,
lo que establece es que, como les comenté, los que en los casos de procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando los proveedores reconocen las imputaciones o se allanan a las pretensiones del consumidor, al momento de presentar los descargos, gozan no solamente de la conclusión del procedimiento, sino también con la imposición de una amonestación. ¿Ya? Esto, por supuesto, es un gran incentivo para los proveedores, ¿no? Para aquellos casos en los que los procedimientos ameritan, por supuesto, el reconocimiento o el allanamiento, de ponerle un fin anticipado, ¿no? Y evitar incurrir en todos estos costos. Ahora, el tema aquí es que en los últimos años el Indecopi no otorga este beneficio, ¿no? En los casos iniciados por denuncia de asociaciones de consumidores, ¿ya? E incluso si es que el proveedor reconoce o se allana con la presentación de los descargos, ¿ya? Y por supuesto, este criterio de sala especializada en protección al consumidor, no está exento de críticas, se ha criticado mucho, no solamente a nivel de legalidad, sino también a nivel de cómo se terminan desalineando los incentivos para que los proveedores pues efectivamente se allanen o reconozcan las infracciones, ¿no? Eh, ese es el problema, ¿no? Pero para comprender exactamente por qué surge, creo que es importante también explicar cuál ha sido la evolución del marco normativo, ¿ya? Como ustedes saben, el Código de Protección y Defensa del Consumidor se publicó en septiembre del 2010 y, como les adelanté al principio, no contemplaba esta circunstancia atenuante. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2016, con el decreto legislativo 1308, se modifica el artículo 112 del Código y se introduce como una circunstancia atenuante, ¿ya? Pero claro, el fraseo inicial es un poco distinto al que tenemos actualmente, pues lo que dice es que en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, estamos iguales, cuando el proveedor se allana la denuncia o reconoce las pretensiones, ¿no? Se da por concluido el procedimiento liminarmente, ¿no? Y claro, en este caso, el sustento de la inclusión de estas dos figuras es que lo que se buscaba era otorgar incentivos a los proveedores para que los procedimientos y los conflictos se resuelvan de manera rápida, ¿no? Y sin que el proveedor incurra en gastos de defensa, por ejemplo, el consumidor sigue incurriendo también igual en gastos de abogados, en todas las diligencias que se debían hacer en los procedimientos e incluso también para la misma autoridad, ¿no? Al reducir los plazos de resolución de aquellos casos que pues merecían una solución rápida y pronta porque no eran pues de tal gravedad, ¿no? Luego, en 2017, se emite la directiva 006, ¿no? Que limitaba el reconocimiento y allanamiento a los casos iniciados por denuncia de consumidores individuales. Y aquí empieza esta discusión sobre si el allanamiento y el reconocimiento debiera aplicar o no a aquellos casos iniciados por denuncia de consumidores individuales o por denuncias de asociaciones de consumidores, ¿ya? Porque el numeral 4.7.1, literal A de esta directiva, lo que establecía es que los efectos del allanamiento y reconocimiento, recuerden, la amonestación o la reducción de la sanción, no serán aplicables para los casos de defensa de intereses colectivos o difusos, incluidos los iniciados por denuncias de asociaciones de consumidores, ¿no? Y es justamente en este contexto que se emite esta resolución, la 3252-2017 de Sala, en la que se señala, pues, justamente en línea con esta directiva que cuando el proveedor presente un allanamiento, un reconocimiento en casos iniciados por asociaciones de consumidores, no se les otorgará el beneficio, no les serán aplicables los efectos del allanamiento. Esta situación cambió en 2018 con la publicación del decreto legislativo 1390, ¿no? Que establece la fórmula actual, ¿no? Que el allanamiento es respecto de las pretensiones del consumidor, el reconocimiento es respecto de los hechos, los hechos que se imputan y elimina la conclusión liminar del procedimiento, ¿no? Estos dos cambios fueron con la finalidad, uno, de armonizar el texto con el Código Procesal Civil y por otro lado, que el INDECOPI pueda pronunciarse igualmente sobre el fondo e imponer medidas correctivas. Obviamente no requiere de un pronunciamiento de fondo tan extenso, ¿no? Como si lo involucraría un caso, pues, de que no incluye un allanamiento o reconocimiento, pero es para efectos de imponer la medida correctiva que corresponda.
¿no? Y justamente una resolución bastante ilustrativa es esta, la 2335/2018, en la que se establece que el código no establece una distinción entre aquellas denuncias presentadas por denuncias de consumidores individuales o denuncias de asociaciones, ¿no? Y por lo tanto debe primar el código por sobre la directiva 6/2017, que sí establecía esa distinción. En 2021 se emite la Directiva Única de Procedimientos tramitados por los órganos resolutivos de protección al consumidor, ¿no? En la que solamente se indica que el allanamiento y reconocimiento aplica procedimientos por iniciativa de parte, ¿no? Es decir, prácticamente el mismo fraseo que establece el código, ¿no? Y es en el marco de y claro, 2 años más tarde se emite la resolución 3227/2023, que es la que siempre se cita en estos casos, ¿no? En que eh, la norma actual de rango legal, es decir, el numeral 3 del 112, es precisa y expresa al indicar que el allanamiento debe ser sobre pretensiones del consumidor, entendiéndolo como un consumidor individual, lo que no contempla a las asociaciones de consumidores, ¿no? Entonces, claro, tenemos esta situación, ¿no? De múltiples cambios normativos y múltiples cambios de criterio también que le siguen estos cambios normativos. Y a la fecha, el criterio que prevalece a nivel de Indecopi es este de que los efectos del allanamiento y el reconocimiento no se aplican a denuncias promovidas por denuncia de asociaciones de consumidores, ¿no? Entonces, solamente para terminar, algunas reflexiones finales muy rápidas, es que el allanamiento y reconocimiento han demostrado ser mecanismos idóneos para que los proveedores para que los proveedores ofrezcan soluciones y concluyan los procedimientos de manera célere, ahorrando costos pues a todos los involucrados, proveedores, consumidores, a la autoridad. También su aplicación como circunstancia atenuante alinea los incentivos para los proveedores, ¿no? Porque, claro, si al final el allanamiento de reconocimiento te va a salvar de una multa pecuniaria, y en este caso es probable que se te imponga una multa, una multa pecuniaria. Justamente lo más lógico y lo más razonable es que el proveedor se termine allanando o termine reconociendo en aquellos casos que pues lo amerita, ¿no? Eh, Ahora, como les dije en su momento, la aplicación de esas figuras como atenuantes ha variado en el tiempo, ¿no? Y que lo cierto es que, contrariamente a lo que señala la sala en los últimos pronunciamientos, el cambio legislativo introducido mediante el decreto 1390 no tuvo por finalidad excluir la aplicación del atenuante a las denuncias presentadas por asociaciones, ¿no? Sino más bien su objetivo fue uniformizar, ¿no? El texto del código con el Código Procesal Civil y dotar, pues, eh, y permitir, ¿no? Soluciones más eficaces, ¿no? Vinculadas pues a este cambio de que ante el allanamiento y reconocimiento se produzca la conclusión liminar del procedimiento, sino más bien pasar a que el Indecopi ordene medidas correctivas en beneficio de los consumidores, ¿no? Entonces, bien, estas son las reflexiones finales de esta primera parte. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Ahora daremos pase al doctor Alex Sosa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya se puede ver bien en pantalla. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, ¿no? Muchas gracias a Yusef Veritas por la invitación, ¿no? Siempre es bonito compartir espacios académicos con ustedes, ¿no? Y si me permiten, quiero felicitar a Yacer, ¿no? Muy buena exposición, me ha encantado. Y mira que ahí Yacer les podrá comentar, ¿no? No hemos coordinado absolutamente nada, creo que es la primera vez que nos conocemos, pero
mi exposición va a complementar un poquito lo que muy bien ha desarrollado en su exposición, ¿no? Así que por eso celebraba, ¿no? Y felicito, ¿no? A Yasser por una exposición tan clara, ¿no? Tan técnicamente correcta, ¿no? Que nos cuenta toda la historia con data importante, además, sobre lo que significa esto de los límites al allanamiento, ¿no? Una figura que en realidad debe preocuparnos bastante, como bien señala Yasser, ¿no? Y quiero empezar esta exposición como digo, que básicamente va a complementar lo que señala el doctor Yasser, ¿no? Es que algo que no debemos olvidarnos, más allá del tecnicismo, de los conceptos que acompañan a nuestra bonita carrera, ¿no? Es la finalidad de las normas y sobre todo los efectos que se puedan generar en el mercado cada vez que una institución tan importante como el Indecopi se pronuncia, ¿no? Parece, ¿no? A pesar de que muchas veces lo repito tanto en clases como en prensa, que no nos damos cuenta que el Indecopi cada vez que se pronuncia termina regulando el mercado, ¿no? Cada pronunciamiento que genera el Indecopi impacta en el mercado, genera reglas en el mercado. Y estas reglas deben tener como fin, en primer lugar, generar seguridad jurídica, es decir, dejarnos las reglas claras a todos. Pero sobre todo, en el caso de protección al consumidor, no olvidarse que ese es el fin primordial, ¿no? Proteger los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, esto es lo que te va a causar seguro un poco de risa y hacer porque mira que como hemos encajado perfecto, te quedaste aquí, ¿no? Y yo empecé aquí, ¿no? Y nunca hemos hablado sobre, sobre esta exposición ni sobre este tema, ¿no? Entonces, para que vean cómo se está enganchando de manera perfecta lo que nos comentaba Jazz, ¿no? Claro, después de esta gran historia y compleja que nos ha contado el doctor, ¿no? La resolución relevante sobre la cual se están desencadenando los últimos efectos, ¿no? En virtud de estos pronunciamientos, es con esta resolución, ¿no? La 3227-2023 de la Sala de Protección al Consumidor, que es la que cambia el criterio, ¿no? Es la que establece desde el año 2023, ¿no? De que en los casos en los que sean las asociaciones de consumidores, ¿no? Los denunciantes, si es que existe un allanamiento por parte del proveedor denunciado en este caso, ¿no? El allanamiento se aceptará, pero no será considerado como un atenuante dentro de la graduación de la sanción, ¿no? Entonces, lo interesante de esta resolución, ¿no? Que podríamos decir adopta un criterio correcto, ¿no? Eso lo discutiremos en un rato. Pero lo interesante en este punto es que la primera instancia, ¿no? Tanto la CC1 como la CC2, para mencionar a dos de los órganos resolutivos, no se encontraban alineados con la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? Entonces, veíamos algunas cosas interesantes como que en los casos en los que se presentaban allanamientos por parte de las partes denunciadas dentro del plazo de descargos, la CC1 como la CC2 no terminaban aceptando el allanamiento y además aplicando el artículo 112, ¿no? Y por lo tanto estableciendo el allanamiento como una situación atenuante, al punto que no lo que teníamos eran solamente amonestaciones, ¿no? Pero esta figura cambia en el año 2025. De hecho, esto lo recordarán, hizo bastante ruido hace unos cuantos meses atrás. ¿Por qué? Porque la CC1, a través de la resolución final 2216-2025, se termina alineando al criterio desarrollado por la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? Esta resolución que pueden ver en pantalla, ¿no? Cito, ¿no? De manera expresa un punto importante, ¿no? Dice la CC1 en este pronunciamiento. Lo cierto es que este colegiado no puede ser ajeno al pronunciamiento por parte de la sala, como órgano de segunda instancia y superior jerárquico de la comisión. De esta manera, a efectos de la resolución del presente caso, se tendrá en cuenta el pronunciamiento por parte de la sala a través de su resolución 3227-2023, que es de la que estamos hablando, ¿no? En ese sentido, aun cuando se determinó la responsabilidad de la empresa, ¿no? Debido al allanamiento formulado a la imputación en su contra, lo cierto es que dicho allanamiento no puede ser aplicado como un atenuante
debido a que este supuesto, es decir, el allanamiento sobre pretensiones de una asociación, no está contemplado en el artículo 112 del Código como atenuante de la sanción, ¿no? Es decir, la CC1 se termina alineando con este criterio de la Sala de Protección al Consumidor, estableciendo que si bien se aceptarán los allanamientos en los casos de denuncias por asociaciones de consumidores, estos no constituirán una condición atenuante porque, a decir, ¿no? Ahora, por parte de la CC1, ¿no? Citando lo que dice la Sala de Protección al Consumidor, pues ese supuesto no se encuentra contemplado en el artículo 102, ¿no? Pero acá viene el giro, ¿no? De este caso tan importante y donde entra mi aporte, ¿no? Porque ya lo dijo básicamente todo, ¿no? Y es que, miren qué interesante, porque la CC2, ¿ok? No se encuentra alineada al criterio de la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? De hecho, les traigo un caso muy reciente, de enero del 2026, ¿no? Así que he hecho mi tarea yo también, Yasser, así que he estado buscando algunas resoluciones y no he encontrado por lo menos alguna en la que se termine alineando con lo establecido por la Sala de Protección al Consumidor. De hecho, este caso me pareció muy interesante. Ahí está la resolución, la 42-2026 de la CC2, ¿no? Notificada en enero del 2026 y se publicó hace poco, nada más, a finales del mes de febrero o a inicios del mes de marzo. Y voy a citar lo que dice la CC1, ¿ah? Ojo, nos dice, es posible afirmar que los procedimientos de protección al consumidor son procedimientos sancionadores iniciados de oficio. Por lo tanto, las denuncias presentadas por las asociaciones de protección al consumidor, si bien tienen la finalidad de tutelar los intereses colectivos y o difusos de los consumidores, no pueden ser tomados como una tercera forma de promoción de los procedimientos administrativos sancionadores. Y que claro, como sabemos, estos procedimientos administrativos sancionadores solamente pueden ser no promovidos no por la autoridad, la institución, en este caso el Indecopi, o por denuncias de parte, ¿no? Y continuamos, dice, ello en la medida que la normativa no establece dicha posibilidad y, como se ha señalado anteriormente en dichos procedimientos, las asociaciones de consumidores no poseen un derecho propio, sino que actúan en defensa de los intereses de los consumidores. Por lo tanto, dice la CC1, en los casos de allanamientos, ¿no? A denuncias interpuestas por asociaciones de consumidores, sí aplica el artículo 112. Por lo tanto, si el allanamiento se genera dentro del plazo para presentar los descargos, estaremos frente a al atenuante que puede terminar en la figura de la amonestación. De hecho, en el caso que le cito, amonesta, ¿no? A la empresa denunciada toda vez que dentro del plazo para presentar sus descargos, ¿no? Presentó el allanamiento, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Y de hecho, la CC2 se da el trabajo, ¿no? Muy bien hecho además, ¿no? Estoy de acuerdo con esta resolución, como se pueden imaginar, ¿no? Establece que los únicos escenarios en los cuales se puede dar la sanción pecuniaria a pesar del allanamiento es, como ya les adelantaba Yasser, ¿no? En los casos de discriminación, actos contrarios a la vida y salud, sustancias peligrosas, así como la presentación del allanamiento con posterioridad al plazo otorgado para la presentación de los descargos. Solamente en esos supuestos se tomará el allanamiento, ¿no? Con una circunstancia atenuante de la sanción, pero igual habrá una sanción pecuniaria de por medio, ¿no? Entonces, miren, ¿no? O sea, tenemos básicamente un Indecopi versus Indecopi, ¿no? Una sala de protección al consumidor que ha adoptado un criterio con el cual discrepo abiertamente y entiendo que Yasser también, ¿no? Por los efectos que hablaremos a continuación. Tenemos una CC1 que se mostraba de alguna manera bastante contraria a este criterio desarrollado en el año 2023 por parte de la sala, pero finalmente se termina dejando ganar por la presión, digamos, no sabemos lo que hay a la interna, pero ya en el 2025 termina adoptando ese criterio, pero vemos que hasta la fecha la CC2 ¿no? Discrepa abiertamente de lo establecido por la Sala de Protección al Consumidor, ¿no? Lo cual hace que esta discusión sea tan interesante. Quiero entrar con los efectos en el mercado, porque empecé así, ¿no? Empecé esta exposición diciéndoles, ¿no? Que no debemos olvidarnos que cada vez que el Indecopi se pronuncia, regula el mercado. Que cada vez que se pronuncia, transmite información, traslada información a los operadores económicos. Y esa información es valiosa,
pero para que realmente sea valiosa, tiene que generar seguridad jurídica, debe dejarnos las reglas claras. Y lo segundo que les decía es que no debe olvidarse el INDECOPI cuál es el objetivo final de la aplicación de una norma. En este caso, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, como su nombre lo indica, tiene como propósito, tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, si estamos frente a una resolución que adopta un criterio, y esto es con la sala, con el cual pretende, ¿no? Más que pretende, con lo cual en la práctica genera como consecuencia que no se permita el allanamiento por parte de los proveedores denunciados, básicamente es eso, ¿no? Tenemos un escenario bastante peligroso, porque ojo, el no considerar el allanamiento como una condición atenuante genera un mensaje claro. Recuerden que finalmente las reglas, los pronunciamientos pueden generar incentivos correctos o incentivos incorrectos también en el mercado. Se los voy a plantear de la siguiente manera, ¿no? Si la información que tenemos a través del Indecopi es que en los casos de denuncias o asociaciones de consumidores, si una empresa se allana, ello no va a ser considerado como una condición atenuante. Entonces, yo me pregunto, ¿qué incentivo tiene la empresa? ¿Qué incentivo tiene el proveedor denunciado para allanarse en el procedimiento? Si ello va a significar que el Indecopi los termine sancionando. Bajo ese escenario, es bastante lógico entender que una empresa va a tomar la decisión, en lugar de allanarse, a pesar de que tenga la claridad, ¿no?, de que está dentro del ámbito de una infracción, en lugar de allanarse, va a destinar esos recursos para defenderse a través de sus áreas legales, contratando estudios de abogados, ¿no? ¿Quién sabe? Pero finalmente, la decisión lógicamente correcta dentro de ese escenario, por tema de efectos nada más, es que la empresa, en lugar de allanarse en el procedimiento, decida defenderse, porque el allanamiento será su peor escenario. Por último, defendiéndose, podrá generar como consecuencia, seguro, una reducción importante en la gradación de la sanción. Podría complicar el caso, ¿no?, con nulidades que se pueden desencadenar en el camino, que pueda generar como consecuencia, ¿no?, que la multa sea bastante mínima o que al final del día, ¿no?, esta se presente muchos años después de iniciado el procedimiento. ¿Quién es el perjudicado aquí? El perjudicado aquí es el consumidor, doctores. Y eso es lo que se está olvidando la Sala de Protección al Consumidor. Frente a este criterio, el único perjudicado es el consumidor. Porque claro, si es que el incentivo que tiene la empresa ya no es allanarse y el incentivo que le transmite este mensaje no es pelear el caso, esos consumidores que necesitan, ¿no?, que están dentro del ámbito de una afectación de sus derechos, que necesitan una solución a través de medidas correctivas, van a tener que esperar por ellas 2 años, 3 años, y podría complicarlo más si esto se judicializa y por ahí que la empresa obtiene, ¿no?, un resultado favorable a través de una medida cautelar a nivel contencioso administrativo, a nivel de poder judicial, ¿no? Entonces, miren pues este escenario, ¿no? O sea, la consecuencia de esta interpretación de la Sala de Protección al Consumidor es terrible dentro de lo que debemos realmente buscar, que es velar por los intereses de los consumidores, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? Lo único que puede generar como consecuencia es que los procedimientos sean más largos, ¿no? Recuerden que finalmente, y lo explicaba bien el doctor Yacer, ¿no?, tanto con la figura del allanamiento, reconocimiento, independientemente de sus definiciones, lo que va a generar como consecuencia es que el procedimiento culmine, ¿no?, en un plazo bastante breve y que además la autoridad pueda establecer las medidas correctivas que puedan lograr devolver al consumidor una situación inicial, ¿no?, o anterior a la infracción, lo que finalmente debería promover, ¿no?, y debería generar como efecto nuestro Código de Protección
y defensa del consumidor, ¿no? Entonces, estamos dentro de un escenario de un Indecopi versus Indecopi donde me gustaría, ¿no? Que finalmente la posición de la CC2 sea la que termine estableciéndose o sea la que termine de alguna manera adaptándose o la sala incorporándose a esta decisión, porque es la que permite generar los incentivos correctos para que cuando las empresas sean denunciadas por asociaciones de consumidores y entiendan que están dentro de un escenario donde sí, ¿no? Han asumido el seguro algunos riesgos o hay una infracción de por medio, pueda recurrir a la figura del allanamiento o la figura del reconocimiento, dependiendo de sus intereses, y con ello se pueda dar solución, ¿no? Al problema que realmente debe importarnos, ¿no? Que es la afectación de derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, hasta ahí mi exposición, ¿no? Espero que haya podido complementar lo muy bien que ha desarrollado Yasser, ¿no? Les agradezco el espacio, el tiempo, ¿no? Y bueno, ¿no? Como también les he comentado en otras oportunidades, ahí tienen, ¿no? Dos de las redes sociales en las que comparto videos, ¿no? En los que me pronuncio sobre temas vinculados sobre protección al consumidor, datos personales, competencia desleal, publicidad, porque lo que busco es abrir el debate, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa y lo que siempre comento en clases, ¿no? El derecho se construye conversando, debatiendo, ¿no? Entrando a estos escenarios de discusión tan interesantes donde podemos cuestionar lo que hace el Indecopi. Y ojo, no de mala fe, no con el propósito, no de burlarnos de la autoridad, ni mucho menos, ¿no? La crítica siempre es constructiva. En la medida que el privado, en la medida que la academia, en la medida que nosotros, los abogados, podamos conversar con la autoridad, cuestionar sus decisiones, es que se van construyendo el derecho, es que se van generando, ¿no? Las reglas mucho más claras, ¿no? Y si de alguna manera desde el sector privado, de la docencia, podemos aportar con un mejor Indecopi, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias a todos por su tiempo nuevamente y bueno, quedamos atentos a las preguntas que puedan tener en esta sala. Bien, muchas gracias doctores por su excelente ponencia y esta mirada tan amplia sobre el tema. Ahora procederemos a pasar con la ronda de preguntas por parte del público. La primera pregunta es la siguiente. Si bien los procedimientos se culminan más rápido, no se sanciona al proveedor, lo cual produce un escenario donde el consumidor sienta falta de solución real. ¿De qué sirve una medida correctiva o lo que pide el consumidor si no se le da una sanción al proveedor? Si deseas, yo empiezo ya a hacer y ahí te doy el paso, ¿no? La pregunta es muy buena, ¿no? Pero ahí hay que repreguntarnos en todo caso, ¿no? ¿Qué es lo que busca el consumidor, ¿no? El consumidor concreto que está expuesto, ¿no? A una infracción, ¿no? Busca que se sancione a una empresa, busca solamente que se imponga una multa. Ojo, ese puede ser un objetivo secundario, ¿no? Creemos, ¿no? O por lo menos me permito creer que lo que el consumidor busca cuando interpone una denuncia es que se solucione, ¿no? El escenario en el que se encuentra. Si es que finalmente han sido afectados sus derechos, lo que busca es una solución. Una solución a la que lamentablemente seguro no llegó por otros mecanismos, como podría ser el reclamo, entre otras fuentes, o si decidió denunciar directamente, quién sabe, ¿no? Pero lo que busca el consumidor es una solución a ese problema. Y la solución a ese problema se encuentra en las medidas correctivas. Entonces, en la medida que un procedimiento pueda cortarse lo máximo posible a través de la figura del allanamiento, sí, tendremos por un lado un proveedor que no va a ser multado, pero a la vez tendremos un pronunciamiento rápido por parte de la autoridad con una medida correctiva que solucionará el problema en el que se encuentra el consumidor, con lo cual se logra el fin del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, o sea, claro, me imagino que hay gente que debe estar diciendo, pero también deberían multar a la empresa, ¿no? Entonces, te estás ahorrando unas cuantas multas o UITs, ¿no? A través de la figura del allanamiento. Sí, me parece válido el cuestionamiento. Pero no se olvidemos que finalmente aquí lo que se busca, ¿no? A través de las reglas, de las normas, de los pronunciamientos, es generar incentivos para determinados comportamientos. Entonces, si lo que buscamos
es acortar el tiempo de los procedimientos, si lo que buscamos es reducir los costos procedimentales en los que tiene que incurrir el Indecopi, si lo que buscamos es una solución lo más inmediata posible para el consumidor, el aceptar el artículo 112 como está establecido, ¿no? Y otorgar el allanamiento como atenuante al proveedor que lo establezca dentro del plazo de descargos con una amonestación, a mí me parece, desde mi perspectiva, evidentemente, ¿no? Que es correcto, se logra la solución. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí creo que claro, obviamente a cualquiera le podría indignar, ¿no? Como denunciante, oye, ¿por qué no lo sancionan, no? Pero de cara al sistema y de cara a la eficacia de la norma, hay que poner en una balanza, sí, claro, lo que queremos es sancionar, ¿no? Al proveedor, ¿no? Pero que por otro lado los procedimientos sean más largos, que la solución final al consumidor se termine alargando y pateando y pateando y pateando y pateando, como comenta el profesor Alex, hasta segunda instancia, hasta Poder Judicial, ¿no? Eh, Eso es algo que de todas maneras hay que evaluar, ¿no? Si, como dice, como comenta el profesor, si al final el código tiene una finalidad intuitiva, ¿no? De los derechos de los consumidores, en verdad debiera ser eso lo que se priorice al momento de diseñar las formas en las que se concluyen estos procedimientos, ¿no? Porque sí, por supuesto, no se impone una multa, pero hay que poner en el otro lado de la balanza que se le da lo que quiera al consumidor, se evita que incurra en mayores costos, porque claro, muchas veces el consumidor también paga abogados, ¿no? También tiene que poner su bolsillo para defenderse en un procedimiento de 2 años a nivel administrativo, de 2 años más a nivel judicial. O sea, hay que considerar todo eso, ¿no? No solamente es un ahorro en multas para el proveedor, ¿no? Que claro, en abstracto suena mal, ¿no? Pero también termina siendo un ahorro en costos muy importante para el consumidor, ¿no? Y que incluso le produce un gran beneficio, ¿no? Como es recibir anticipadamente la medida correctiva que le corresponde, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Bien, bueno, la segunda pregunta es la siguiente. Desde la perspectiva de uno como empresa investigada por Indecopi, ¿qué criterios debemos evaluar para decidir si conviene allanarse considerando la reducción de sanciones, la admisión de responsabilidad y los posibles efectos reputacionales y civiles posteriores? El mismo ejercicio, y hacer. Ya, bueno, bacán. Este, a ver, otra muy buena pregunta, ¿no? Pero claro, aquí va a depender mucho también del depende, ¿no? A ver, la empresa tiene que tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones muchas veces se desarrollan dentro del marco de lo que es un análisis costo-beneficio, ¿no? Hay algunas empresas que deciden asumir ciertos riesgos comerciales en el desarrollo de su oferta comercial, ¿no? Otras tantas, pues por desconocimiento generan algún tipo de infracciones, ¿no? O falta de la asesoría legal adecuada. Pueden haber diversos escenarios que pueden explicar, ¿no? Que estemos frente a una infracción de los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, ¿no? Cuando ya tienes un procedimiento en marcha, la evaluación que va a tener que hacer la empresa, ¿no? Es una evaluación de cuántos costos quiere asumir, ¿no? En una defensa del procedimiento y cuáles son las probabilidades de que pueda tener una multa o pueda declararse infundada la denuncia, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros los abogados, ¿no? Las áreas legales, los estudios, ¿no? Una empresa lo que va a hacer es va a consultar, ¿no? Cuáles son las probabilidades de que se imponga una multa, cuál es la probabilidad de éxito y va a depender del caso, ¿no? Entonces, en casos donde, pues, se esté frente a una infracción, ¿no? Sea cual sea el motivo, como les digo, si una empresa decidió asumir más riesgos, ¿no? Decidió ser mucho más border, ¿no? Jugar al límite, o si simplemente hubo una omisión de por medio, una negligencia en el camino, ¿no? Si la probabilidad de la multa es alta, es razonable, ¿no? Que una empresa presente el allanamiento, ¿no? Porque sobre la base de ello va a poder concentrarse en brindarle una solución al consumidor, ¿no? Y pues dentro de ese análisis podría considerar no defenderse, ¿no? No asumir esos costos de defensa
porque entendería que la mejor solución en estos casos es ir por el lado del allanamiento, ¿no? Entonces, por ese lado, ¿no? Evidentemente, va a depender mucho el análisis costo-beneficio que pueda hacer la empresa dependiendo de la infracción en la cual se encuentra, ¿no? Pero aquí me gustaría entrar con un punto importante también, ¿no? Que me permite además complementar cosas anteriores que estaba diciendo. Ojo, ¿no? Eh, las situaciones de infracción, como les decía, pueden ser diversas, ¿no? De hecho, una buena práctica, ¿no? Dentro de lo que es estructuralmente una empresa, dentro de su organización, ¿no? Una buena práctica puede ser establecer protocolos, ¿no? De cuándo corresponde un allanamiento, ¿no? Por ejemplo, en determinados casos. Pero aquí no nos olvidemos también, ¿no? Y esto con un pequeño jalón de orejas, ¿no? A las empresas, ¿no? Cuando no se comportan de manera adecuada, es que existen mecanismos para solucionar, ¿no? Estos problemas de los consumidores que lamentablemente algunas empresas no los valoran bien, ¿no? Por ejemplo, la figura del reclamo, ¿no? El reclamo o la posibilidad de que el consumidor pueda interponer reclamos, si bien puede resultar molesto, ¿no? En algunos casos para algunas empresas, yo lo veo más como una oportunidad importante para solucionar un conflicto o un eventual conflicto que puede llegar a tribunales. Porque los reclamos nos generan mucha información. Claro, evidentemente en algunos casos hay reclamos que son completamente infundados, reclamos que en realidad no tienen razón de ser. Pero hay muchos reclamos que revelan, ¿no? Una infracción, una potencial infracción y generan la información necesaria para que uno, el proveedor, identifique cuáles son sus puntos de dolor, dónde no está desarrollando una buena atención, pero sobre todo para que pueda solucionar un problema antes que éste se convierta en un conflicto, antes de que éste se convierta en un procedimiento, ¿no? Y eso evitará, ¿no? Que llegue a ese punto donde tenga que decidir si se allana o si se defiende, ¿no? Porque finalmente la atención de un reclamo, ¿no? La atención de esa pretensión en un reclamo podría evitarse, ¿no? Podría generar como consecuencia que esta empresa se ahorre todos esos costos, ¿no? En tiempo y dinero que tendría que asumir, ¿no? Frente a una eventual denuncia por un reclamo no atendido, ¿no? Ya sé, te doy el paso. Y de acuerdo, al final va a ser un análisis muy caso concreto, no solamente atendiendo a los criterios que comenta el profesor Sosa, también hay que tener en cuenta el bien jurídico afectado, ¿no? Porque, claro, el allanamiento no siempre te va a conllevar a una amonestación, ¿no? Pueden haber, en casos de discriminación, con infracciones contra la seguridad, la salud, eh, eh, claro, y obviamente la sanción va a seguir siendo pecuniaria, ¿no? Entonces, ese también es un factor a considerar, ¿no? Pueden haber casos en los que allanarse va a ser más fácil, ¿no? Porque tienes por un lado el beneficio de la amonestación, otros casos en los que el allanamiento, el reconocimiento, eh, te lo puedes pensar un poco más, ¿no? Porque, claro, no es que la multa va a salir cero, ¿no? O sea, van a terminar multándote probablemente con un monto mucho menor, pero eso hay que ponderarlo también con los costos de defensa, ¿no? Con la evidencia que pueda haber en contra, también si hay infracciones que son pues clarísimas de que han ocurrido y que la empresa pues no ha observado sus protocolos, claro, esos son casos un poco más claros en los que de repente no vale la pena pelearlo hasta el final, ¿no? Sino más bien allanarse, reconocer y dar la medida correctiva que corresponde, ¿no? Y claro, la atención oportuna de reclamos también es muy importante, contar con vías de atención de reclamos también es importantísimo, los libros de reclamaciones, ¿no? También contar con protocolos y procedimientos de cumplimiento, de normas de protección al consumidor, también eso es importantísimo, ¿no? Antes es controlar y evitar el daño antes de que ocurra, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a la estrategia de la empresa. Claro, obviamente tener un procedimiento un protocolo de compliance, una política de compliance, eh, siempre es útil, ¿no? Probablemente no de cara al allanamiento, al reconocimiento, ¿no? Pero evitar que se llegue hasta ese punto. Muchas gracias por sus respuestas. Bien, ahora tenemos la tercera consulta. ¿Podría existir algún incentivo perverso del proveedor con esta figura del allanamiento para que recién solucione con el consumidor después del planteamiento de la denuncia y no antes como a través de su centro de reclamo o reclamo ante Indecopi que no tiene ningún efecto coercitivo? Yo creo que va a depender, ¿no?
Porque claro, hay muchos casos que no necesariamente llegan antes como un reclamo, ¿no? Hay casos que se inician directamente como una denuncia, ¿no? En cuyo caso, claro, la mejor oportunidad que tienes para allanarte o reconocer es con la presentación de los descargos, ¿no? Eh, Ahora, más que incentivo perverso, o sea, yo no sé, yo no lo llamaría un incentivo perverso si es que no te allanas o si es que no le otorgas si es que no le ofreces una solución al consumidor a nivel de la atención del reclamo, ¿no? O sea, al final, pues el proveedor está en su facultad de si atender el reclamo o no, y bueno, una vez que inicien el procedimiento sancionador, también está en su derecho de allanarse o reconocer o pelearla, ¿no? Claro, ahí nuevamente va a depender de si es que el proveedor tiene esta aversión al riesgo de evitar que los reclamos escalen en una denuncia, ¿no? Eso, sí, yo creería que es eso. No, no sé si Alex, tú tienes una posición también. No, no, coincido completamente con lo que acabas de mencionar. Y a veces, no, solamente como para con un pequeño comentario, complementar lo que muy bien has señalado, ¿no? A veces tendemos a creer, ¿no? Que que el mercado es una lucha entre buenos y malos, ¿no? Que en realidad no es una posición bien Avengers, ¿no? De lo que realmente pasa en la práctica, doctores, ¿no? Sí, hay empresas, ¿no? Que concurren con incentivos correctos y otras que no, ¿no? Finalmente las empresas son manejadas por seres humanos, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Como les decía hace un rato, o sea, no creamos, ¿no? Que la multa es la solución para absolutamente todo, ¿no? Ojo, la multa puede ser un correctivo, sin duda, ¿no? Pero finalmente lo que debemos buscar, ¿no? Con la participación del INDECOP, con la aplicación de la norma, es solucionar esas distorsiones que se dan en el mercado y velar por los derechos de los consumidores. No es el fin principal, ¿no? Claro, evidentemente, en algunos casos esto va a venir acompañado de una multa que va a generar, ¿no? Muchas veces un mensaje bastante claro, que es lo que pasa muchas veces con las multas muy altas, ¿no? Esas multas generan información, no trasladan información al mercado, al resto de agentes económicos, y la información es clara, es, ojo, cuidado con esto, ¿no? Porque estoy sancionando a este nivel este tipo de conductas, ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? El mejor escenario, como bien señala Yacer, ¿no? Para evitarte como empresa entrar a toda esta discusión y asumir estos costos, ¿no? Es solucionar el problema cuando estamos en una etapa de reclamo. Pero eso siempre va a depender también del caso por caso, eso va a depender también del tipo de empresa que sea, de cuánto riesgo quiere asumir, ¿no? De la situación en la que se encuentra en el mercado y sobre todo también de lo que se está denunciando por otra parte, ¿no? Entonces, el tema es mucho más complejo, ¿no? Y eso es a lo que voy, ¿no? El tema es mucho más complejo, ¿no? Que imaginarnos que esta es una batalla entre los buenos y los malos, ¿no? No es así, ¿no? O sea, en realidad es mucho más complejo y claro, va a depender del caso por caso, ¿no? Y la empresa va a tener que evaluar, ¿no? Qué tanto riesgo quiere asumir, ¿no? Qué tanta solución le puede dar a determinados problemas. No, y claro, para eso está el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para eso existen otros remedios, para eso existe, ¿no? Una herramienta tan importante como es la figura de reclamos, que como había dicho hace un rato, ¿no? O sea, creo que no está siendo bien aprovechada por las empresas, ¿no? Los reclamos no solamente son un mecanismo para darle solución, ¿no? A los problemas de los consumidores, si es que, sin que estos incurran en costos, sin llegar a un procedimiento, sino además que también es una herramienta de comunicación importantísima para la empresa que le permite poder medir, tener información de dónde están mal las cosas y poder corregirlas, ¿no? Porque finalmente, y ojo, ¿no? Esto también quiero que lo vean de esta manera, ¿no? O sea, las empresas buscan fidelizar a los consumidores. Las empresas concurren en el mercado y compiten con otras por los consumidores. Entonces, las empresas son las primeras que tienen el incentivo para concurrir por eficiencia, para invertir en la oferta comercial, para invertir en la mejora del producto en términos de calidad, investigación y desarrollo, porque finalmente esa empresa si es que no brinda un buen servicio o un buen producto, si no llega a conquistar a los consumidores, esa empresa va a quebrar, los competidores se lo van a terminar comiendo, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? El tema es mucho más complejo de lo que muchas veces creemos y no se soluciona necesariamente con una multa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y ahora finalizaremos, bueno, más que con una pregunta, vendría a ser una aclaración. Nos mencionan de que si pueden volver a explicar la diferencia entre la CC1 y la CC2.
Yo creo que en ese escenario ya tienen que compartirle la grabación, ¿no? Estamos a 4 minutos de terminar, ¿no? Pero ha quedado grabado, así que me imagino que los amigos de Yuset Veritas compartirán con nuestro alumno que no llegó a escuchar esa parte, ¿no? Toda la explicación. Por mi parte, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Yo sí tengo que dejarlos, ¿no? 6:30 en punto. Tengo una reunión de inmediato, así que espero que la pasen muy bien, ¿no? Espero que hayan disfrutado de esta ponencia. Un gran abrazo, Yacer. Ya estaremos en contacto y te he agregado en LinkedIn, ¿no? Y muchas gracias a todos. Gracias, Alex, un gusto. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes y a todos los asistentes por su atención. Tengan buena tarde.